Bien, estamos rápidamente nos ponemos en contexto, estamos en el marco global de nuestra temática, la realidad del reino de los cielos, y el domingo pasado iniciamos un capítulo que titulamos Reyes para Dios. Y el asunto es, ¿esta es una declaración motivacional o es una verdad que nos gobierna? Es una verdad real. Pero hemos venido hablando del tema del gobierno desde hace ya varias semanas atrás, del gobierno en el reino. Hablamos en primera instancia de la importancia de asumir autoridad al interior de nosotros mismos. Lo que vemos, lo que queremos, lo que somos. Ese es el primer desafío al asumir autoridad. Pero luego profundizamos que como forma de gobierno, el reino es en sí mismo un proyecto generacional, ¿no? El reino es un sistema que asume el control de todas las áreas de nuestra vida, y el reino es un sistema que expresa su control sobre todo en lo que tiene que ver con el tiempo. Usted y yo somos gobernados por el tiempo de Dios. Por encima del tiempo natural en el que estamos sujetos al tiempo de Dios. Ahora, en el reino sabemos quién es el rey, no tenemos duda de quién es el rey, pero no olvidamos que en la dispensación del reino en la que estamos hoy, Dios ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes para Él. Entonces, a partir del domingo pasado empezamos a explorar un poquito este desafío. ¿Qué representa esto para nosotros? ¿O es simplemente una declaración motivacional? Sí, somos reyes, qué chévere. ¿O es una verdad que efectivamente estamos llamados a vivir, a expresar? Partimos puntualizando que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él ya lo hizo. O sea, eso es algo que usted y yo ya somos. Pero entonces el asunto es, ¿qué es lo que exactamente significa? Pero antes de eso es, ¿cómo me posiciono en esta verdad gloriosa? O sea, ¿cómo hago real lo que Dios ya hizo en Cristo legal? ¿Sí? Entonces, avanzamos en tres cosas el domingo pasado. Mencionamos tres cosas, recuerden. Estamos siguiendo la historia de Saúl. ¿Por qué? Porque en la época de Saúl no solo surge en Israel la figura de la monarquía como sombra de lo que sería el reino de Dios, pero también surge la figura del rey. ¿Sí? La manifestación del rey eterno, pero también la asignación de nosotros como reyes y sacerdotes para él. Ahora, como les dije, mencionamos tres cosas el domingo pasado y vamos a repasarlas rápidamente, solamente a recordarlas. La primera de ellas es que dijimos, no recorremos un camino para llegar a ser reyes. Desarrollamos un proceso para manifestar lo que ya somos. Porque recuerda, Él ya nos hizo. Usted no va mirando a ver cómo me convierto en un rey para Dios. No, usted ya es un rey para Dios. Usted debe creerlo y comenzar a manifestar esa verdad gloriosa. La segunda cosa que recordamos es que asumir nuestra condición real no depende del linaje de donde venimos, sino de la simiente en que renacemos, ¿no? No importa cuál ha sido tu pasado, no importa tu apellido, no importa si han habido generaciones pecaminosas antes que tú. No, el asunto no es el linaje que te trajo hasta aquí. El asunto es la simiente en la que ahora renaces. Y renaces en la simiente del Hijo, Cristo Jesús. Y la tercera cosa que vimos el domingo pasado es que manifestamos nuestra condición real mientras transitamos por la ruta de la obediencia natural. Y vimos cómo Saúl salió en obediencia a su padre en busca de unas asnas perdidas y se encontró con el cetro y el trono de Israel. Y quiero que hoy sigamos el recorrido de nuestro personaje. Y gran parte del tiempo de hoy lo vamos a dedicar a mirar, a leer la historia.
Quizás no vamos a añadir muchas cosas, simplemente vamos a leer la historia y vamos a leer bastantes versículos de la Escritura. Así que tenga ahí la Biblia pendiente o la libreta para tomar notas, porque voy a ponerles el texto aquí en pantalla. Pero vamos a seguir el recorrido que Saúl transitó para llegar a manifestar lo que de antemano Dios ya había dispuesto para él, que fuera el rey de Israel. El domingo pasado quedamos en el encuentro que se da entre Saúl y Samuel, entre el futuro rey y el profeta. Saúl busca a Samuel con la expectativa de que le revele la ubicación de las asnas perdidas. Y Samuel espera a Saúl para revelarle lo que Dios ya había determinado. ¿Notas eso tan bonito? Saúl va a buscarlo para que le muestre lo que él quiere. Y Samuel lo está esperando para darle lo que Dios ya ha determinado. Y de alguna forma esta dinámica mueve nuestros encuentros con Dios y con la palabra. Casi siempre nos acercamos a Dios y a su palabra con la expectativa de encontrar lo que queremos. Usted está afligido y va a la palabra tratando de buscar consuelo. Usted está necesitado y va a la palabra tratando de buscar provisión. Lo lindo es que Él siempre nos recibe para darnos lo que ha determinado en el cumplimiento de su propósito. Qué bonito. Saúl quiere que le revele el lugar de las asnas, donde están las asnas, y Samuel lo espera para revelarle lo que Dios ya ha determinado tocante a él. Por eso, vamos a disfrutar de algunos detalles del pasaje. Como les digo, vamos a tener bastante lectura del texto en esta mañana. Vamos al capítulo 9, versículo 15, ahí donde quedamos. Capítulo 9, verso 15. Y vamos a leer esta porción hasta el verso, probablemente el verso 27. Tenga ahí. Entonces, vamos a comenzar. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por rey sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl le respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces asó el cocinero una espaldilla que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Samuel en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios.
para que te declare la palabra de Dios. Bien, a las tres cosas que hemos mencionado ya, vamos a sumar una más. Una más. Escuche. Saúl no tiene ni idea de lo que Dios ha reservado para él. Y Samuel no tiene ni idea quién es el personaje. Y en ese momento se da el encuentro. Entonces Dios le dice a Samuel, ese es. Escucha. Dios te trata conforme a lo que ha dicho, no de acuerdo a lo que tú crees. Repito. Dios te trata conforme a lo que ha dicho, no de acuerdo a lo que tú crees. Cuando se da este encuentro orquestado por Dios, Samuel identifica a Saúl, aunque no lo conoce, pero de inmediato comienza a tratarlo como Dios ha dicho. Dios le dijo a Samuel, el que te vas a encontrar, él va a ser el rey de Israel. Punto. Él gobernará mi pueblo. Saúl no entiende ni pío lo que está pasando. Él está preocupado por las asnas. Samuel incluso le advierte, mira, no te preocupes, ya aparecieron, ¿sí? Y trata de enfocar la atención de Saúl en lo que Dios ha determinado. ¿Qué era lo que Dios había determinado? Que Saúl sería el rey de Israel. Eso era lo que Dios había determinado. Ahora, este en cierta manera también es nuestro problema. Nuestra preocupación por las asnas nos impide apreciar lo que Dios quiere manifestar en nosotros a través de su palabra. O sea, Dios está afanado por manifestar en nosotros lo que ha dicho, y usted y yo vivimos afanados en las asnas que se nos han perdido, en las cosas inmediatas, en los problemas del día a día. Pero me llama la atención porque el profeta lo trata como lo que Dios ha dicho. Por eso lo invita a subir. Y a pesar de la incredulidad del mismo Saúl y su baja autoestima o su autoestima por la tierra, Saúl se presenta a sí mismo como alguien sin valor, se minimiza, se empequeñece. Sin embargo, el profeta ni le presta atención, sino que comienza a tratarlo como Dios le ha revelado y ordena a todo su entorno que lo haga de la misma manera. La cabecera de la mesa está reservada para este hombre. Al cocinero le da la orden que le sirva la porción escogida, favorita. Y mira, repasemos otra vez el texto. Entonces Samuel tomó a Saúl, a su criado, los introdujo en la sala y les dio un lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Ese lugar era especial. Ese lugar era para la persona más importante que había en ese auditorio. Ese lugar era el de Samuel. Sin embargo, Samuel entiende que ese hombre es el rey de Israel. Le pide al cocinero que traiga la porción y que ya había puesto aparte. Y luego le dice... Entonces alzó el cocinero una espaldilla con todo lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado para ti. Eso ya estaba guardado para él. Y nota, Samuel no lo trata como alguien que apareció con hambre y hay que darle algo de comer. Samuel lo trata conforme a lo que Dios ha dicho. Este que está frente a ti, Samuel, es el próximo rey de Israel. Y uno puede ver que Saúl no tiene todo claro, pero dejó de pelear al respecto. O sea, yo soy el más pequeño, yo no valgo nada. No, se olvidó por un momentico de eso y se sentó en la cabecera de la mesa. Se comió todo eso que le sirvieron. Saúl no entiende, pero come. Y creo que ese es esa frase es una buena directriz de parte de Dios. Hay cosas que tú no entiendes de la palabra, cómelas. Hay cosas que de pronto tú no alcanzas a asimilar en este momento. Cómelas, disfruta, no intentes entenderlo por ahora. No te mates la cabeza tratando de alcanzar una explicación. Disfrútalo, porque cada vez
Que medites en los méritos. Ve, yo por qué estoy aquí, por qué me escogieron, por qué me dieron este lugar. Vas a llegar a la misma conclusión. No hay ningún mérito en ti para estar ahí. Estás ahí porque al Señor le plació en su divina gracia. Aleluya. Por eso a veces nos cuesta entender las respuestas de Dios. Porque Dios obra conforme a lo que Él ha declarado, no conforme a lo que tú crees. A veces no tenemos respuesta a nuestras peticiones porque sencillamente nos encontramos pidiendo algo que Dios ya nos dio. El hijo mayor pidiéndole a su padre el cabrito. Y el padre le dice, pero hijo, es que ese cabrito es tuyo. Y todo lo que está en la hacienda también. Terminamos pidiéndole a Dios lo que ya nos dio. Le pedimos a Dios que haga algo que Él nos ha dado la autoridad para hacerlo nosotros mismos. Si Dios me trata conforme a lo que Él ha dicho y no conforme a lo que yo creo, entonces escucha, el gran desafío es hacer coincidir lo que yo creo con lo que Él ha dicho. Y en esto, lastimosamente, a nuestro personaje no le fue tan bien. Repito, si Dios obra conforme a lo que Él ha dicho, no conforme a lo que yo creo, Dios no va a cambiar lo que ha dicho. Entonces yo necesito ajustar lo que creo a lo que Él dice. Dios sigue llevando de la mano a nuestro personaje para que pueda establecerse en lo que Él ha determinado. Que Saúl pueda creer y vivir lo que Dios ha dicho. ¿Qué había dicho Dios de Saúl? Que él era el rey de Israel. Y Dios quiere llevarlo de la mano para que lo crea. Como lo está haciendo con cada uno de nosotros. Pero vamos a la siguiente afirmación. Esta sería que la quinta afirmación. Escucha. La certeza de cada palabra declarada es garantía de toda asignación recibida. Y si estás tomando nota, escríbela. O no sé, ahora le toman la foto ahí. Pero te voy a explicar esto. Saúl recibió una asignación. Vas a ser rey. ¡Wow! Eso sonaba demasiado grandote. ¿Qué hace Dios? Exponerlo al cumplimiento de la palabra en pequeños detalles. La certeza de cada palabra declarada es garantía de toda la asignación recibida. O sea, si caminas sobre la revelación todos los días, podrás alcanzar la confirmación de lo que Dios ha hecho en su propósito eterno. Y nota, miremos el siguiente capítulo. Pasemos al capítulo 10. Y el capítulo 10 arranca, recuerda, Samuel le ha dicho, dile a tu criado que se adelante, y dejó a Saúl aparte. Y nota cómo arranca el capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel? Y lo de la noche anterior había sido extraño. Saúl no sabe con exactitud lo que está pasando. Repito, si lo de la noche anterior, lo de la comida, la cabecera de la mesa y todo lo demás no le quedó claro, ahora ya estaba claro. El profeta, el vidente, el hombre de mayor autoridad en toda la nación está oficiando una ceremonia privada de coronación. Lo está ungiendo como rey de la nación. La nación entera estaba a la expectativa de tener un rey. Y esa comisión Dios se la había dado a Samuel. Y ahora él está escogiendo a Saúl. Lo pone frente a él y vierte aceite sobre su cabeza y le declara, tú eres el próximo rey de Israel. Ahora estaba claro, pero bien complicado de creer. Y
resultaba complicado para alguien como Saúl, que tenía esa autoestima por el piso, creer que este asunto no era una confusión. ¿Será que el profeta, ya como está viejito, se confundió? Le dijeron que ungiera no sé quién y el tipo se confundió y me está ungiendo eso a mí. Pero a pesar de lo emocionante que surgía eso, era complicado creer que efectivamente se tratara de él. Ahora, uno piensa, mira, si hay dudas en el corazón de Saúl a estas alturas, uno lo puede entender perfectamente. Israel no ha tenido rey. Yo soy por una tribu que nadie conoce, que estuvo a punto de ser exterminada y ahora resulta que me están nombrando rey. O sea, espere. Eso suena complicado. Y nos pasa todo el tiempo. A veces nos encontramos con declaraciones divinas tocante a nosotros que parecen no encajar en lo que vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, uno lee que Dios me bendijo con toda bendición. Y uno dice, pero yo estoy más llevado. Pero la Biblia dice, Dios te bendijo con toda bendición. Tú eres heredero de todo lo que Dios tiene. Tú has sido perdonado por la sangre preciosa. Todo pecado fue perdonado por la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús. Y uno se siente culpable. Entonces uno escucha esa palabra, se encuentra con esa palabra y a uno le cuesta trabajo creerla. Y en particular una declaración como la que estamos analizando. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Vea, no, yo de rey que voy a tener nada. Pero es que el rey gobierna, el rey ordena, el rey ejecuta, el rey declara, el rey decreta. Y yo qué rey ni qué nada. Entonces nos cuesta trabajo, suena muy entusiasta esta declaración, pero de ahí a verla hecha una realidad, hay un abismo. Y yo creo que eso estaba pasando con Saúl. Él sabía de qué se trataba esa ceremonia. Él sabía que cuando una persona le ungían con aceite y sobre todo hacían ese tipo de declaración es porque lo estaban nombrando rey. Tampoco era tan ignorante el tipo. Él sabía. El problema era creerlo. ¿Esto es conmigo? ¿Esto realmente es conmigo? Y vuelvo y te repito, era natural que Saúl dudara. Si a Saúl le costaba trabajo creer las palabras de Samuel en el momento de ungirlo, entonces el profeta le dice, mira, Dios te va a confirmar lo que te ha dicho. Y a mí me fascina esto. Porque es como Dios es consciente de la lucha de fe que hay en el corazón de Saúl. Y entonces lo lleva de la mano para que él pueda reconocer en cada detalle cotidiano el cumplimiento de eso tan grande e increíble que le acaba de decir. Fascinante. Cuando tenemos dudas frente a esas cosas maravillosas que Dios nos ha dicho, el desafío es fortalecer nuestra fe. Samuel le describe a Saúl toda una serie de cosas que le van a suceder una vez él se vaya de ese lugar. O sea, mira, Saúl, tú vas a salir de aquí y te va a pasar esto y esto. Y te lo estoy diciendo con anticipación para que tú no creas que es una cadena de coincidencias. Cada vez que una de estas cosas te suceda, tú podrás identificar con toda certeza que Dios está detrás de lo que te está pasando. Y miremos el texto. Miremos el texto. Capítulo 10, verso 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 2 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos,
Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Jehová está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Note, por favor, todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que se habían todos los que vinieron, versículo 8, 9, al volver la espalda para apartarse, 10. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu Santo vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Y por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Samuel le describe todo lo que va a pasar. Alguien se va a encontrar contigo y te va a decir: relájate, las asnas ya se encontraron. Luego vas a encontrarte con una serie de personas que llevan un poco de viandas y te van a saludar, y uno de ellos te va a dar 2 panes. Recíbelos, no preguntes. Luego vas a llegar a un lugar donde hay una compañía de profetas y le describe todo lo que va a ir: salterio, arpa, danzas, qué sé yo, todo eso. Y el Espíritu de Dios te va a tomar y vas a profetizar con ellos, y efectivamente todo sucedió. Luego le dice: serás mudado en otro hombre, y hace entonces lo que te corresponde hacer por razón de lo que Dios ha dicho. Cada una de las cosas que Dios le dijo por medio de Samuel se cumplió. La duda era natural al inicio de la mañana, pero después de todo un día de ver el cumplimiento literal de lo que Dios había dicho, si Saúl dudaba todavía, ya eso rayaba en lo pecaminoso. Cuando el aceite cayó sobre la cabeza de nuestro hombre y Samuel le habló, lo que hizo fue declarar proféticamente el propósito de Dios para él. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Recibió una unción de Dios que lo cubrió. Y eso es lo que sucede con nosotros todo el tiempo. Cada vez que vamos a la palabra, cada vez que escuchamos la voz de Dios, el velo se corre para que nuestro entendimiento sea alumbrado, y la palabra viene para confirmar en nosotros el cumplimiento del propósito eterno de nuestro Señor. La revelación viene para guiarme en el curso de su propósito, pero yo necesito caminar por esa verdad todos los días, porque la palabra no es el por si acaso de Dios. Dios no dijo: vamos a probar con a ver si de pronto nos sale como rey. No, Dios ya lo había escogido. La palabra declarada es el riel que Dios dibuja para que transitemos por él. Por un momento olvídate de tus limitaciones, de tus restricciones, de tu origen. Eso no importa. Si Dios lo declaró tocante a ti, créelo. La palabra viene, pero no siempre respondemos con convicción. Sin embargo, Él es paciente y envía su palabra nuevamente.
y confirma una cosa en mi vida y confirma otra y hace un milagro y manifiesta algo y te lo dice a través de un devocional, te lo dice a través de una predicación, te lo dice cuando tienes tu tiempo a solas con Él. La palabra viene para que entiendas el propósito que Dios ha determinado contigo. Dios confirmó cada sílaba que había declarado. Esta historia es la historia de nuestras vidas. Quizás nos cueste trabajo creer declaraciones de Dios tocante a nosotros como esta, por ejemplo, que somos reyes y sacerdotes para Él. Pero Dios, a lo largo de todo nuestro peregrinar, se ha ocupado de que reconozcamos la certeza de todo lo que Él ha dicho. ¿Acaso no te levantas cada mañana disfrutando de una misericordia que es renovada para ti todos los días? ¿Acaso no recuerdas que fuiste sacado de un destino eterno de perdición y trasladado a un reino de luz? ¿Acaso no has visto todos los días la provisión generosa de Dios que te ha sostenido aún en medio de las más adversas situaciones como esta pandemia, por ejemplo? ¿Acaso no has sido mudado por la obra perfecta del Espíritu Santo de Dios, haciéndote Él una nueva criatura? ¿No has visto cómo su mano te ha protegido, te ha guardado? Y aun cuando muchos se han levantado como instrumentos de las tinieblas para atacarte y hacerte daño, Dios te ha guardado de manera misericordiosa. ¿No lo has visto? El Dios que ha hecho eso todos los días es el mismo que hoy declara y te recuerda que eres un rey y un sacerdote para Él. Créelo. Créelo. Por eso, la certeza de cada palabra declarada es la garantía de la asignación que hemos recibido. Y una más, una afirmación más de nuestra reflexión en esta mañana, pero es preciosa y lastimosamente en la historia de Saúl dolorosa. Escucha. Aunque veas la imperfección del barro, nunca pongas en duda la infinita sabiduría del alfarero. Repito, aunque veas la imperfección del barro, nunca pongas en duda la infinita sabiduría del alfarero. Mira el versículo 17 del capítulo 10 en el que estamos. Después, Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no le hallaron. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí, él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el rey clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyo corazón Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Escucha,
Dios lo trató como había dicho, lo sentó en la cabecera, le dio la porción escogida. Dios lo ungió a través de una palabra profética. Dios lo ungió con su Santo Espíritu. Y Dios a lo largo de todo un día se cercioró de cumplir en él cada cosa que había dicho para afirmar la asignación que había hecho. Pero cuando llegó el gran día, después de que el cielo se había tomado la molestia de confirmarle a Saúl todo lo que Dios había dicho, a pesar de esto, nuestro hombre se esconde. Aún así, Saúl todavía no creía. Por encima de lo que nosotros somos está lo que Dios ha declarado. Porque lo que Dios ha dicho ha dado a luz lo que nosotros somos. Yo puedo dudar del proceso que se está operando en mí, pero no puedo dudar de la sabiduría y la veracidad de quien preside ese proceso, que es Él. Yo puedo dudar de que yo sea ese hombre, ese rey, sacerdote para Dios. Yo puedo dudar, sí, pero no puedo dudar de la veracidad y la sabiduría de quien está al frente de este proceso, que en últimas no soy yo. Aunque veas la imperfección del barro, nunca dudes de la sabiduría del alfarero. Nunca dudes de la sabiduría del alfarero. Cuando menosprecias lo que Dios ha declarado, no solo estás retardando el cumplimiento de su propósito en ti, sino que está siendo un antitestimonio del favor de Dios para otros. Escúchame, Dios iba a poner rey en Israel. Le plació escoger a Saúl. Dios siempre lo va a hacer, contigo o sin ti. Créele al Señor, porque algo glorioso va a hacer a través de tu vida. La fe es la apropiación personal de lo que Dios ha declarado. ¿Por qué te escondes, Saúl? ¿No te convenció el cumplimiento de todo lo que Dios declaró? Pero ¿sabes una cosa? La incapacidad de Saúl para creer lo que Dios había dicho fue su problema a lo largo de todo su reinado. Ojalá que no sea nuestro problema a lo largo de nuestro transitar en fe. Saúl le costó toda la vida creer lo que Dios había dicho. Samuel le dice que en 7 días vendría para instruirlo, pero él no lo estaba esperando. No podemos menospreciar lo que Dios ha dicho. Dios en forma paciente ha confirmado en nuestras vidas a lo largo de todo el tiempo las pequeñas declaraciones tocante a nosotros, como lo hizo a lo largo de todo ese día con la vida de Saúl. Porque todo lo que Dios ha declarado tocante a nosotros es sí y amén en Cristo Jesús. Aleluya. No importa si eres el más pequeño de tu casa, no importa si no has hecho ningún estudio, no importa si no te graduaste, si vives en un sector marginal, no importa si en este momento estás desempleado, si estás pasando una situación complicada, Dios lo ha declarado, créelo. Créelo. La mejor forma de honrar a Dios es caminar sobre lo que Él ha dicho. Saúl es proclamado rey. Es traído casi a la fuerza y puesto en la asamblea de toda la nación. Y es proclamado rey. Sin embargo, termina la ceremonia, da media vuelta y se va para su casa como si nada hubiera pasado. Había rey en Israel, pero es como si no hubiera. Por eso en más de una ocasión se los he dicho, somos más Saúles de lo que usted y yo quisiéramos reconocer.
Hay muchos que viven dándole la espalda a lo que Dios ha dicho. Son, pero es como si no fueran. Y vamos a profundizar un poquito esto el próximo domingo, pero Saúl termina ganándose el reconocimiento como rey por su propio esfuerzo. Es después de su primera victoria militar que la nación reconoce que Saúl es el rey. Cuando él derrota a los amonitas que estaban amedrentando a los de Jabes, es que la nación reconoce. Pero la nación nunca lo reconoció antes como rey, porque él nunca reconoció lo que Dios había dicho tocante a él. Tú no tienes que ganar por tus méritos el reconocimiento de lo que Dios ha dicho, porque no hay mérito alguno en ti o en mí. Hay algunos que viven caminando en la fe cansados, porque todo el tiempo viven librando sus propias batallas, viven conquistando sus propias victorias. Tú no caminas hacia la victoria, tú caminas desde la victoria. No intentes ganar por méritos algo que el mérito de Cristo ya ganó por nosotros. Simplemente establécete en lo que Dios ha declarado. Comienza a ser la expresión visible de lo que Dios ha dicho que eres. Tú y yo no somos los más indicados. Nunca llegaríamos a ser ni siquiera candidatos para esto, pero a Dios le plació en su misericordia escogernos. Él sigue usando lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cuántas veces hemos dudado del cumplimiento de una palabra de Dios tocante a nosotros, a nuestras familias, a nuestra economía, a nuestra salud? Seguimos con la mentalidad de siervos tratando de ganarnos por mérito propio lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús por razón de nuestra condición de hijos. Sin duda alguna, hay mucha imperfección en este barro. Pero las manos del alfarero que lo moldea son perfectas. Y solo la vasija de honra está en la mente del alfarero. No está en la rueda, no está en el barro, está en la mente del alfarero. Y usa sus manos para manifestarla. Cierra tus ojos un momento. Y dile conmigo al Señor: Señor, perdónanos. Porque a veces nuestra actitud ha menospreciado aquello que tú has declarado tocante a nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a disfrutar cada momento en que tu palabra viene a nosotros para confirmar lo que has dicho. Esos pequeños detalles del día a día en que nos encontramos con la grandeza de cada detalle de Dios. Que podamos sin orgullo, sin prepotencia, en una completa dependencia de ti, disfrutar de lo que tú te has propuesto hacer con cada uno de nosotros, Señor. Muchos, al igual que Saúl, hemos escuchado esa voz que nos dice que el Señor nos ha llamado a ser príncipes de su pueblo. Hemos sentido la unción del Espíritu Santo descender sobre nuestras cabezas. Tu palabra y tu espíritu fueron los que Saúl recibió, y es lo que a nosotros nos ha sido dado, Señor. Ayúdanos
Ayúdanos a avanzar manifestando con toda claridad cada una de las cosas que tú has declarado tocante a nosotros, Señor. Que podamos seguir avanzando y ver manifestada la grandeza de tu soberanía. Que cada vez que nos encontremos con la palabra declarada, podamos apartar de nosotros toda duda, todo temor y avanzar con decisión y aferrarnos y afirmarnos en lo que tú has dicho, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Padre Celestial. Toda la gloria y la honra para ti. Permítenos, Señor, por el Espíritu, apreciar el cumplimiento de cada palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén.